Ahora nos vamos a meter ya a analizar milenios y siglos. Fíjense que nosotros tenemos la lista real sumeria, en la página 21 del cuadernillo, si no recuerdo mal, una estructura de reyes que gobernaron en Sumer, desde la mirada, desde la mentalidad, ¿sí?, sumeria. Pero ya acá tenemos una fuente escrita. Es ubicada, ahora que ya sabemos los números romanos, en el siglo XIX y XVII a.C. Nosotros tenemos que saber entonces que para nosotros un milenio equivale a 1000 años y un siglo equivale a 100 años. Por lo tanto, el siglo XIX es alrededor del 1900 y el siglo XVII es alrededor del 1700. Entonces, esta fuente ya sé que es entre el 1900 y el 1700 que fue realizada. Como ellos analizan su realeza, desde los tiempos de los tiempos. Cuando la realeza bajó del cielo, la realeza baja del cielo. La realeza estuvo en Eridu, una ciudad de Sumer. En Eridu, Alulin fue rey y reinó 28.800 años. Alagar reinó 36.000 años. Dos reyes reinaron 64.800 años. Eridu fue abandonada y su realeza fue llevada a Bad Tibira. En Bad Tibira, Emenluana reinó 43.200 años. En Mengalana reinó 28.800 años. El divino Dumuzi, el pastor, reinó 36.000 años. Tres reyes reinaron 108.000 años. Bad Tibira fue abandonada y su realeza fue llegada al Arak. Y ahí sigue la fuente. Para la mentalidad sumeria, estos reyes de esa realeza divina que descendió del cielo, sus gobernantes reinaron esa cantidad de años. Nosotros sabemos que no, pero hay una mentalidad que construye un pasado, que es diferente al nuestro y que los tiempos son diferentes a los nuestros. ¿Dónde empieza y termina un siglo? Vamos a pensar. El siglo I comienza en el año 1 y termina en el 100. El siglo II comienza al siguiente año, en el 101 y termina en el 200. El siglo III comienza en el 201 y termina en el 300. El siglo IV comenzará en el 301 y terminará en el 400. ¿Sí? Tenemos ahí una pista que el siglo IV termina con un 4 y 2 ceros, porque es un siglo y son 100 años. Por lo tanto, el siglo VII ya sabemos que termina en el 7 y 2 ceros. Ahí nos da una pista ya. En el 700. Ahora, si es un siglo dura 100 años, ¿cuándo comienza ese siglo 7? Le resto 100 y como sé que no puede empezar en el 600 porque con doble cero terminan, comienza en el 601. Entonces, los años comprendidos entre el 601 y el 700 incluido corresponden al siglo 7. Ahora, ¿dónde empieza y termina un milenio? El milenio 1 va del 1 al 1000, el milenio 2 del 1001 al 2000, el milenio 3 del 2001 al 3000. Nuevamente, sabemos que el milenio 3 termina con 3 y 3 ceros añadidos, 3000. En el año 3000 va a ser el último año del milenio 3. Por lo tanto, el milenio 5, ¿en qué año va a terminar? Terminará en el 5000. ¿Pero dónde empieza? Bueno, le tengo que restar acá 1000 años. Entonces, piensa Homero y sabe que el 4001 es el primer año del milenio 5 y que termina en el 5000. Ahora, ¿cómo ubico una fecha, un año, en el siglo? 615. ¿El 615 a qué siglo pertenece? Bueno, sabemos que pertenece al siglo 7. Ahora, el 1277, ¿a qué siglo pertenece? Al siglo 13. ¿Y el 2020 a qué siglo pertenece? Al siglo 21. Ahora, ¿cómo yo sé que esa fecha pertenece a ese siglo y no a otro? Para eso tengo una técnica muy sencilla. Si el año es 1277, ¿cómo yo sé que el siglo es 13? Bueno, siempre descarto los dos números de atrás en un siglo. Los descarto. ¿Qué números me quedan adelante? Bueno, en este caso, en el año 1277 me queda el 12. Le sumo 1, me da 13 y ahí tengo el siglo al que pertenece el año 1277, siglo XIII. Tengo el año 33. Recuerden, siempre los dos últimos números no se cuentan. Si no cuento los dos últimos números del año 33, entonces, ¿qué número tengo adelante? Ninguno.
pero le sumo 1. Me da 1, 0 más 1, 1. El año 33 pertenece al siglo 1. Siempre en los siglos, los dos últimos números no se cuentan, lo que queda adelante se le suma 1 y obtengo el siglo al que pertenece esa fecha. Así de sencilla es la técnica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo ubico una fecha en el milenio? El 615 corresponde al milenio 1, el 1277 corresponde al milenio 2 y el 2020 corresponde al milenio 3. ¿Qué técnica uso? Lo mismo, pero en este caso descarto los últimos 3 números y me quedo con el número que sobra adelante. En el caso del año 1277 me queda el 1. A ese 1 le sumo 1, me da 2. El 1277 corresponde al milenio 2. Tengo el 615, le saco los 3 números y no tengo nada. A esa nada le sumo 1, me va a dar 1, y entonces sé que el 615 corresponde al milenio 1. Con esta técnica yo tengo una fecha y sé a qué siglo y milenio pertenece. Ahora, ¿cómo ubico las mitades de un siglo? Que son parte de una tareita que hay ahí en el cuadernillo de fuentes, ¿sí? Que es un ejercicio que ustedes pueden hacer para ir viendo qué complejidades tienen a la hora de resolver ese trabajito, y si no hay complejidades, bueno, están manejando bien el tema de los tiempos. ¿Cómo ubico la mitad de los siglos? Es decir, una primera mitad y una segunda mitad. El siglo 1 sabemos que va del 1 al 100. Comienza en el 1, en el año 1 y termina en el 100. La primera mitad, sabemos que la mitad de 100 es 50, por lo tanto la primera mitad del siglo 1 corresponde a los años que van del 1 al 50. La segunda mitad del siglo 1 son los años que va del 51 al 100. Si yo tengo el 615, lo que tengo que tomar son los dos últimos números para saber a qué mitad corresponde. Bueno, el 15 corresponde a la mitad que va del 1 al 50. Por lo tanto, a la primera mitad, pero es el año 615. Entonces, el año 615 es la primera mitad del siglo 7. Lo mismo con los milenios. El milenio 1 va del 1 al 1000, por lo tanto, la mitad de un milenio es 500. Entonces, la primera mitad del milenio 1 es del 1 al 500. Y la segunda mitad es del 501 al 1000. Si yo tengo el año 615, tengo que ver ese año en dónde lo ubico. Va entre el 501 y el 1000. Perfecto. Ya sé que es la segunda mitad del milenio 1. El 615 está ubicado en la segunda mitad del milenio 1. Ahora nos metemos en algo más complejo, porque nuestra materia nunca trabaja con números positivos, sino que trabaja con números negativos, es decir, antes de nuestra era, antes de Cristo. Acá es cuando me estalla la cabeza de tanto pensar. ¿Dónde empieza y termina un siglo? En números negativos. No es lo mismo. El siglo 1 comienza en el 100 y termina en el 1. El siglo 2 comienza en el 200 y termina en el 101. El siglo 3 comienza en el 300 y termina en el 201. Y el siglo 4 comienza en el 400 y termina en el 301. Y así. Yo ya sé ahora que cuando tengo el número del siglo, sé en el año que empieza, porque si tengo el siglo 4, comienza en el 400, el 4 más 2 ceros, y termina en el 301 porque voy restando, porque son números negativos. Es decir, el siglo 7 ya sé que comienza en el año 7 con 2 ceros, en el año 700, y finaliza en el 601. Porque siempre los números se cuentan de esta forma. Nuestra materia comienza en el 3500 y va a llegar al 330. Siempre se cuenta de izquierda a derecha. Ahora, ¿dónde empieza y termina un milenio? Lo mismo, el milenio 1 comienza en el 1000, termina en el 1. El milenio 2 comienza en el 2000, termina en el 1001. El milenio 3 comienza en el 3000 y termina en el 2001. Lo mismo. El número del milenio me da el inicio de ese milenio. Por lo tanto, el milenio 5 a.C., que lo vamos a ver, comienza en el 5000.
y termina en el 4001. Pero esto es muy importante porque yo ahora tengo que saber las mitades de un siglo. Ya la primera mitad, como cuento de izquierda a derecha, 100 al 51. Y la segunda mitad es del 50 al 1. Si yo tengo la fecha, vamos a tomar la misma, 615, pero antes de Cristo, tengo que saber esos dos números dónde lo ubico en las mitades. El 15 se ubica entre el 50 y el 1. Por lo tanto, aquí, el 615 antes de Cristo es la segunda mitad del siglo 7 antes de Cristo. Es en espejo siempre. Lo mismo con los milenios. El milenio 1 comienza en el 1000 y termina en el 1. Entonces la primera mitad va del 1000 al 501 y la segunda mitad va del 500 al 1. Tengan en cuenta que nosotros vamos a trabajar con esto. Nosotros podemos preguntar qué acontecimientos o qué imperios o qué sociedades se ubicaban en Egipto, en qué periodo está Egipto en la primera mitad del milenio 1, antes de Cristo. Entonces yo tengo que rápidamente saber que la primera mitad del milenio 1 va del 1000 al 500. ¿Qué sucedía en Egipto ahí? Vamos entonces a la misma fecha, 615 a.C. Tomo el año, lo ubico, el 615 lo encuentro entre el 1000 y el 501, por lo tanto el año 615 sucede en la primera mitad del milenio 1 a.C. Tengo resuelto las mitades, tengo resuelto los siglos. Tengo resuelto cómo ubico un año en un milenio o en un siglo. A partir de ahí yo abordo la lectura de forma diferente. Empiecen a familiarizarse con esto porque es algo que puede surgir en una pregunta, en un examen, en un oral, no solo en esta materia, sino en otras materias. La complejidad de esta materia es que nunca sale de los números negativos. Que Tot, el dios Tot egipcio, el dios del tiempo, entre otras cosas, los ayude para comprender esto. Cualquier duda consultan y más que por su atención, gracias por su tiempo. Nos estamos viendo.